Buenos días, mi nombre es Daniel Alejandro García, soy estudiante de primer semestre de licenciatura en Educación Física de la Universidad Minuto de Dios y en el siguiente video quiero mostrarles sobre la importancia de la educación física, sus autores y sus principales épocas. En primer lugar, vamos a revisar qué es la epistemología y así después buscar su relación con la educación física. El término de epistemología procedente del griego episteme, conocimiento o saber científico, y el término logos haciendo referencia a la palabra tratado, o en las lenguas modernas también conocido como ciencia. Es un término que se utiliza cuando un concepto pasa a tener un tratamiento científico, es decir, ciencia que estudia la ciencia. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico, su naturaleza, posibilidad, alcance y fundamentos. Ya que tenemos más claro el concepto de epistemología, ahora lo vamos a ver desde la educación física. Para continuar debemos responder la siguiente pregunta. ¿Qué es la epistemología de la educación física? Varios autores en el tema afirman que no es una ciencia única, aunque sí tiene un único objeto de estudio, el ser humano en movimiento. Hoy en día existe una problemática en la denominación de nuestro campo del saber, ya que existen varios términos: educación física, deporte, cultura física, ejercicio físico, actividad física. Es interesante señalar que la antigua licenciatura en educación física pasó a denominarse licenciatura o grado en ciencias de la actividad física y el deporte, verificándose un desplazamiento gradual del término educación física por actividad física, evidenciando la terrible confusión terminológica existente. ¿Por qué no solamente llamarla educación física? Sería como hablar de otras materias como educación inglesa, educación matemática, que son denominadas normalmente como inglés y matemáticas. La concepción de la educación física no ha sido la misma según la etapa histórica, social o cultural en que se ha desarrollado. En este sentido, una de las misiones de la epistemología de la educación física es el estudio y el análisis de las distintas concepciones en su paso por la historia. Todo ello con el fin de llegar a una conclusión válida que fundamente el significado global de la educación física en la sociedad actual. Ya que hemos visto la relación entre la educación física y la epistemología, podemos pasar a conocer algunos autores muy importantes en este campo. Número 1. José María Caguijal. Nacido en Madrid, España, el 10 de febrero del año 1928, fue un filósofo español del deporte, pionero en la nueva orientación de la educación física y el deporte. Según Caguijal, la educación física es una parte fundamental de la educación total del individuo. Debe ser el sistema más completo de la educación del hombre y además que el deporte es el componente central y más esencial de la educación física, aunque no el único. Durante su vida ocupó altas responsabilidades y se convirtió en un líder a nivel mundial. Número 2. Pierre Parlevas. Nacido en París, Francia, el 19 de febrero del año 1934, fue profesor de educación física, después profesor de magisterio. Forma parte de los primeros profesores de educación física y deporte designado a un puesto de investigador. Parlevas afirma que la educación física no es ni será jamás una ciencia. La educación física es una práctica pedagógica, una práctica en el transcurso de la cual ustedes, los profesores, ejercen una influencia en los alumnos que le han sido confiados. En consecuencia, no es una ciencia. Número 3. Jean Le Bouilh. Nacido en Bes, Francia, el 28 de enero del año 1924, fue médico y profesor de educación física. El gran aporte de Le Bouilh a través del método psicocinético es situar a la educación física plenamente en el contexto educativo, superando la marginalidad a la que estaba sometida antes, por su concepción dualista. Además, justificó la utilización de la educación física como auxiliar para otros aprendizajes escolares. Creó una teoría física de base que busca el desarrollo de los factores básicos del movimiento humano, sea este deportivo o no, con el fin de que el hombre tenga un mayor movimiento de su yo corporal. Ya conociendo algunos autores referentes, es hora de conocer un poco más sobre la historia de la educación física. Es por eso que nos remontaremos a 3 épocas muy importantes que influyeron y dieron forma a lo que conocemos hoy en día como educación física. Antigua Grecia. La gimnasia era un elemento característico de la formación del joven griego. Desde la infancia hasta la adolescencia se practicaban actividades físicas obligatorias. Uno de los lugares más importantes en la vida de ellos eran los gimnasios, estadios, etc. El deporte no solo era entretenimiento, era un tema muy serio, que se relacionaba directamente con aspectos higiénicos, medicinales, estéticos, éticos a la vez.
el deporte profesional se fue diferenciando cada vez más del deporte aficionado y por lo tanto también del deporte escolar. La educación física fue esencialmente deportiva, en donde se buscaba desarrollar el espíritu de competición. Se conocen muchas variedades de juegos, tales como robar la pelota, la triangular, pelota al aire e inclusive una especie de hockey. Estos juegos eran practicados por los jóvenes, no de forma profesional, pero sí lo hacían con el fin de divertirse. Uno de los eventos relevantes fue que en el año 776 a.C. se inauguraron los primeros Juegos Olímpicos registrados oficialmente. Los juegos que se desarrollaban eran carreras de carros y de caballos, salto, lanzamiento de disco y de jabalina, lucha y boxeo. Edad Media. En la Edad Media, la educación física tuvo una separación en dos ramas: la caza y los deportes de combate, los cuales eran practicados por la nobleza en justas y torneos, y por otro lado, los juegos y los deportes atléticos, estos sí en su mayoría practicados por el pueblo y en una escala menor por los nobles. En la Edad Media desaparecieron los ejercicios corporales con fines educativos, al igual que los espectáculos atléticos. De igual forma, es posible que se mantuvieran para la gimnasia médica. Las actividades corporales no desaparecieron por completo, fueron transformadas. Comenzaron a desarrollarse distintos juegos en los que aparecerían partes de algunos juegos clásicos, tales como el salto, la carrera, los lanzamientos, entre otros, con formas nuevas derivadas del estilo de vida de la época, como los torneos, justas y cacerías. También se practicaban otros juegos, tales como los de la pelota, aunque estas estaban reservados a los nobles y algunas veces eran simulacro y entretenimiento para los guerreros. Roma nació en el año 8 a.C. En Roma se produce la ruptura completa entre los ejercicios atléticos y los ejercicios higiénicos. Los jóvenes romanos solo frecuentaban el anfiteatro como espectadores, dejando estas prácticas en manos de profesionales reclutados entre los pueblos bárbaros. En gimnasia, los romanos no innovaron. Los romanos nunca se pusieron de acuerdo sobre la educación física. El tipo de gimnasia que más proliferó en Roma fue la gimnasia atlética y profesional, que se manifestaba en los espectáculos de lucha y despertaba pasiones muy fuertes entre los espectadores. El entrenamiento físico para los niños estaba orientado casi exclusivamente hacia fines militares. Se consideraba la actividad física importante, ya que esto ayudaba a una buena condición física y para servir al Estado cuando así se lo solicitara a la nación. Los romanos no tenían una valoración estética del cuerpo, no buscaban la síntesis entre armonía y el desarrollo mental, sino el cuerpo era para ellos un instrumento a someter a la razón y a la voluntad, o una fuente de placeres. Con esto concluyo este video. Espero que se hayan cubierto temas relevantes en torno a la educación física. Muchas gracias.